Presiones en el sistema pulmonar. Curva del pulso de presión del ventrículo derecho. Las curvas de pulso de presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar se muestra en esta imagen en la parte inferior. Estas curvas se comparan con la curva de la presión aórtica, que es mucho más elevada, que se muestra en esta parte superior. La presión sistólica del ventrículo derecho del ser humano normal es en promedio aproximadamente 25 milímetros de mercurio y la presión diastólica es en promedio aproximadamente de 0 a 1 milímetro de mercurio, valores que son solo un quinto de los del ventrículo izquierdo. Presiones en la arteria pulmonar. Durante la sístole, la presión en la arteria pulmonar es esencialmente igual que la presión que hay en el ventrículo derecho, como también se ve en esta imagen. Sin embargo, después del cierre de la válvula pulmonar al final de la sístole, la presión ventricular cae súbitamente, mientras que la presión de la arteria pulmonar disminuye más lentamente a medida que la sangre fluye a través de los capilares pulmonares. En esta imagen se observa la presión arterial pulmonar sistólica, que es en promedio aproximadamente 25 milímetros de mercurio en el ser humano normal. La presión arterial pulmonar diastólica es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio y la presión arterial pulmonar media es de 15 milímetros de mercurio. Presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar media es aproximadamente 7 milímetros de mercurio. La importancia de esta baja presión capilar se analiza más adelante en relación con las funciones de intercambio de líquidos de los capilares pulmonares. Presiones de la aurícula izquierda y venosa pulmonar. La presión media de la aurícula izquierda y las venas pulmonares principales es en promedio de aproximadamente 2 milímetros de mercurio en el ser humano en decúbito y varía desde un valor tan bajo como 1 milímetro de mercurio hasta uno tan elevado como 5 milímetros de mercurio. Habitualmente no es posible medir la presión auricular izquierda de un ser humano utilizando un dispositivo de medida directa porque es difícil introducir un catéter a través de las cavidades cardíacas hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, con frecuencia se puede estimar la presión auricular izquierda con exactitud moderada midiendo la denominada presión de enclavamiento pulmonar. Esto se consigue introduciendo un catéter en primer lugar a través de una vena periférica hasta la aurícula derecha, después a través del lado derecho del corazón y a través de la arteria pulmonar hacia una de las pequeñas ramas de la arteria pulmonar y finalmente empujando el catéter hasta que se enclava firmemente en la rama pequeña. La presión que se mide a través del catéter denominada presión de enclavamiento es de aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Como todo el flujo sanguíneo se ha interrumpido en la arteria pequeña enclavada y como los vasos sanguíneos que se extienden más allá de esta arteria establecen una conexión directa con los capilares pulmonares, esta presión de enclavamiento es habitualmente solo 2 a 3 milímetros de mercurio mayor que la presión de la aurícula izquierda. Cuando la presión de la aurícula izquierda aumenta a valores elevados, también lo hace la presión de enclavamiento pulmonar. Por tanto, las mediciones de la presión de enclavamiento se puede utilizar para estudiar clínicamente las alteraciones de la presión capilar pulmonar y de la presión de la aurícula izquierda en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva.